Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el miércoles, donde acciones internacionales continúan con fuertes caídas en medio de ausencia de acuerdo con Grecia y contagio de caídas de mercado chino. Europa, China es lo que más ha caído. Estados Unidos se mantiene dentro de ese comportamiento lateral a espera de lo que serán ya resultados empresariales que se espera sean los que le den tendencia al mercado. Y en cuanto a acciones locales, retrocedieron en línea con mercados internacionales y bajo precio del petróleo, que en estos momentos recupera algo de terreno hacia los $53 por barril. No obstante, permanecen niveles que son bastante bajos para determinar un rally alcista en mercados emergentes. Así que por ahora simplemente continúa la presión en cuanto a economías relacionadas con commodities. Ayer se publicaron los inventarios de crudo que llevaron el precio del petróleo a niveles bastante bajos con un ascenso de los inventarios en 0.4 millones de barriles, destilados subieron 1.6 millones y gasolina 1.2 millones. Esto en cierto modo le genera algo de resistencia al precio del petróleo, pero pues después de la volatilidad ya vamos a mirar la posibilidad de un rebote técnico. No obstante, desde todos modos la zona del 60 y 56 se perfila como una zona de resistencia importante. Ya lo revisaremos con gráficos. Probabilidad de tasa Fed ha disminuido de forma considerable. Ayer se publicaron las minutas de la Reserva Federal. En estas la Reserva Federal no agregó mayor información, no se generó volatilidad porque no dijo nada que el mercado ya no conociera, que se espera que tengamos un ascenso en tasas, por lo menos durante este año. No obstante, el ascenso, pues, por ahora no saben cuándo porque hay riesgos desde China y desde Grecia, así que simplemente han disminuido un poco la probabilidad hasta que no se conozca qué tan fuerte es la desaceleración en China y si Grecia al fin sale o no sale de la zona euro, que ya se le colocó un límite. Esperemos que este sea el límite verdadero para el domingo. Bancos en Grecia permanecerán cerrados durante jueves y viernes. Eso hace que la volatilidad se mantenga alta. Recuerden, solo bajando de 14, 15, podemos bajarlo a 15, subirlo a 15. Solo cayendo por debajo de 15 tendríamos un escenario de tranquilidad. Mientras estemos sobre 15, la probabilidad de mantener cautela en el mercado se mantiene. Hoy veríamos posiblemente un descenso en el VIX. Vamos a mirar a ver si logra descender más allá de esos 14, 15. En cuanto a mercados asiáticos, presentaron un importante rebote, un ascenso de 6% en China, compras de oportunidades después de tantas caídas, optimismo por Grecia, igual hay negociaciones, pero lo importante es que con tanta caída ya las cosas malas empiezan a incorporarse. Recuerden que los mercados no caen de forma indefinida, sino hay ese zigzag, así estemos en tendencia bajista. Y básicamente, pues esa caída del mercado ya ha incorporado un panorama de desaceleración y pues, incluso la misma salida de Grecia de la zona euro. De hecho, el IPC agrega algo de tranquilidad, subiendo de 1,2 a 1,4%. Recordemos que si hay inflación, pues simplemente estamos viendo la posibilidad de tener lo que es una demanda creciente. Así que por ahora importante, aparece inflación en China y esto genera algo de tranquilidad en este mercado que rebota. Europa también inicia el día con repuntes en medio de compras de oportunidad expectativa por Grecia. Se mantiene la política monetaria expansiva. El Banco Central de Inglaterra mantiene Inglaterra mantiene su tasa de referencia en 0,5% y la facilidad de compra de activos, o lo que conocemos como el quantitative easing, en 375.000 libras. Noticias de Estados Unidos, Alcoa publicó resultados de $0,19 por acción frente a los 23 esperados por el mercado. Hubo algo de mayor demanda del sector automotor y espacial, lo que le permitió que los ingresos superaran las expectativas de los analistas con 5.900 millones de dólares. Así que mejora en ingresos, no alcanza a cumplir expectativas, son unos datos bastante planos, mixtos, pero que le aseguran por lo menos algo de ascenso durante esta jornada. Así que empezaron datos empresariales no tan sólidos, pero siguen siendo lo suficientemente buenos, sobre todo para aquellas compañías que venían con una tendencia bajista, como vimos con Alcoa durante la semana, que le pueden generar algo de soporte estos resultados. Mañana publicará resultados Pepsi. Antes de la apertura del mercado conoceremos los resultados de Pepsi, así que importante
tenerlo en cuenta, lo revisaremos mañana. Y Coty da oferta de compra por las marcas de belleza de Procter Gamble, que hace un poco anunció que quería vender esa división. Este acuerdo podría valer entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Vamos con mercado colombiano, la noticia más importante del día: Alfa y Harbour Energy se retiran de acuerdo de compra de Pacific Rubiales. Así que se suspende la asamblea que venía para el 28 y esto pues asegura que posiblemente tengamos una caída importante en la cotización de la acción de Pacific Rubiales en medio de un petróleo que, recordemos, por debajo de 60 no es el petróleo más rentable para las petroleras, así que podemos tener algo de presión bajista, ya lo revisaremos en gráficos. Y Cemex Colombia anunció la emisión en el día de ayer, colocó los bonos por 10.000 millones, no nos da detalles de qué tantas veces superó la demanda la oferta, pero se coloca la totalidad de los 10.000 millones con una tasa del 8.3% efectivo anual. Vale la pena que coloquemos aquí el EA para que quede claro, efectivo anual. Y a las 7:30 tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos. Suben la semana pasada de 281.000 a 297.000. Se han deteriorado un poco los números. No son malos para nada, pero pues esto también contribuye a que por ahora el tema del ascenso en tasa sea hasta octubre y pues vamos a ver qué pasa con Grecia. Es un dato que relativamente plano para el mercado, pero puede agregar algo de debilidad en el dólar, del dólar en el día de hoy. Mañana es una jornada ausente de fundamentales, no se descarta que el sentimiento de hoy continúe para la próxima jornada. Y en términos generales, los mercados internacionales podrían ya haber incorporado en sus precios Grecia, por lo que no se descarta que resultados económicos le den rumbo al mercado, que ya empecemos a despegarnos un poco del tema Grecia y tengamos más rumbo con base en fundamentales económicos. Importante tener en cuenta ese factor y también los resultados trimestrales. Vienen resultados trimestrales que también darían tendencia al mercado. Y en cuanto al mercado local, podría mantener correlación con mercados internacionales, esperar resultados empresariales del segundo trimestre. Nuestros resultados se publican un poco más tarde. Por ahora estaremos atentos a lo que será la correlación con el mercado internacional, así que hoy podemos tener algo de tranquilidad también y leve repunte en algunas acciones dentro de lo que es la zona de indecisión y la tendencia bajista que ya conocemos. Así que estaremos muy atentos a ese panorama general y la correlación con los mercados internacionales, son los más importantes por ahora. Vamos entonces con gráficos. Dow Jones, recuerden que superando el 17.800, 17.900 tendríamos este cambio de dirección. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista. El mercado podría registrar algunas compras de oportunidad el día de hoy, pero pues dependeremos de esos niveles para el cambio de tendencia. Hoy en día Apple pesa mucho más dentro del Standard Poor's, así que digamos que las ventas del iWatch que vienen algo débiles y no han generado su fortaleza, podría mantener el sesgo bajista. Vamos a ver qué pasa después con ese nivel de 18, 17.800, 18, 17.900, que es el nivel de resistencia importante para lograr la presión bajista. Vamos con el IPSA, los 3.000 es la zona de resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel hay impresión de descensos, ahí suelo en pinzas siempre y cuando logre superar los 3.800. Vamos a ver si aparecen hoy compradores después de tanta caída para generar algo de rebote técnico como el escenario probable. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima solo superando los 12.800, podríamos tener un nuevo impulso alcista. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar. 12.800 como el nivel de resistencia importante. Y en cuanto al dólar, aparecieron ya vendedores en el día de ayer, importante. El descenso puede ser hacia los 2.660. Por ahora, la vela del día de ayer alcanza a envolver la vela previa y aparecen vendedores en jornada previa, así que no se descarta que hoy tengamos algo de presión bajista para el dólar como el escenario más probable. Iniciamos un movimiento de corrección después de tanto ascenso. Importante, mientras esté por debajo del 6.90 hay posibilidad de descender a 6.60, 6.50 como la primera zona de soporte y estaremos atentos entonces a esos niveles de precio que tanto donde volverían a aparecer los compradores. Y en cuanto al WTI, que ayer cierran el 51, hoy aparecen ya compradores 53.26, venía que es el nivel de resistencia importante. Recordemos la figura de hombro, cabeza, hombro invertido, donde logra superar esta resistencia. Y esta formación, aquí, después de haber roto esta línea, nos permite decir que entramos en un sesgo más alcista.
lo cual puede, mientras se mantenga sobre 52.60, hay posibilidad de repunte hacia los 54.50 y 56. 52.50 será el nivel de soporte. Agregamos entonces el sesgo alcista para el precio del petróleo después del movimiento de jornada previa. Así que por ahora importante 52.50 la zona de soporte para mantener sesgo alcista para el precio del crudo, que puede rebotar hacia 54, 50, 56 según los Fibonacci que trazamos en jornadas previas. Y vamos con el euro, que se mantiene en lateral. En este momento está bajando a 1.1026 después de la publicación de peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Hay algo de presión bajista, no obstante, no se descarta que si logra aguantar el 1.10, la posibilidad de ascensos se mantenga. Por ahora simplemente continúa en esa zona de indecisión sin cambios importantes. Vamos con el índice Colcap. Vamos entonces con el graficador de la BBC el día de hoy. Continuamos bajo presión bajista. Recordemos que acá aparecieron compradores y tendrán que tomar control. Solo superando el 1315 para el día de hoy, 1315, hablaríamos de la posibilidad de un rebote hacia niveles de 350, 360 como niveles de resistencia. Volver hacia esa zona de los 350, aunque esa zona 345, 350 sigue siendo una zona de resistencia, anularía un poco la presión bajista en superar los 315. Mientras nos mantengamos por debajo de 315, aún existe la probabilidad de mayores descensos hacia la zona de los 1320. Eso para el índice Colcap. Vamos con Banco de Bogotá. Vamos a ver qué nos muestra la gráfica del banco en el día de hoy. Se mantiene y ya es la segunda vez que toca ese nivel. Así que nos toca cambiar a 59.000. Es la segunda vez que toca el nivel. Cambiamos de 59.500 a 59. Mientras esté sobre ese nivel aún puede llegar a 61.400. Entonces los nuevos niveles para un lateral 59 contra 61.400, solo perdiendo 59 hablaríamos de descensos hacia los 56. Cambian los niveles 59.000 a 61.500, los nuevos niveles claves para la acción de Banco de Bogotá. Vamos con la Bolsa de Valores de Colombia, que se mantiene por debajo con presión bajista. Vamos a colocar los 17 hoy como el nivel de resistencia importante. Mientras esté por debajo de los 17, aún hay presión bajista. Solo superando los 17 podremos volver a 17, 60 y 18, donde 18 es la resistencia más fuerte. No se descarta que puedan aparecer leve compradores. Igual los volúmenes continúan bastante bajo. 17 el nivel de resistencia importante para anular un poco la presión bajista. Los 17. Vamos con Celsia, que se mantiene dentro del lateral de 4.100 a 4.400, 4.500. Logran aparecer compradores en el día de ayer, confirmando que aún nos mantenemos dentro de esa zona lateral, esa zona de indecisión, donde podemos registrar velas verdes, velas rojas. ¿Qué nos sacará de esta indecisión? Resultados empresariales. Recuerden que vienen los resultados próximamente. Yo creo que en 2 o 3 semanas empezaremos a conocer resultados empresariales, por lo que eso nos sacaría un poco de la indecisión. Vamos con Cementos Argos, donde 8.900 sigue siendo el soporte, 9.500 la resistencia, se mantiene con velas de indecisión, así que simplemente no hay una tendencia. Solo superando 9.500 podríamos avanzar hacia la zona de los 9.800, de lo contrario 9.100. No hay una tendencia clara. Recordemos que hay correlación con los mercados internacionales, razón por la cual los compradores pueden aparecer en el día de hoy y continuar hacia 9.500. Igual seguimos en una zona de indecisión con correlación con los mercados internacionales. Vamos con Cemex Latam Holding, 13.100, 11.900, siguen siendo los dos niveles clave. Ayer otra vez aparecen compradores con muy bajo volumen, pero están ahí manteniéndose. Eso quiere decir que si logra mantener 12.500 hay posibilidad de avanzar a los 13.100. Ya si hay ruptura de 13.100 podríamos ir a 13.700. Si pierde de nuevo los 12.500 podemos volver hacia la zona de soporte de los 12 y 11.900 y mantener el lateral. 12.500 para mantener algo de sesgo alcista en Cemex Latam Holding. Canacol inició con impulso alcista el día de ayer después de publicar actualización de reservas. La caída del precio del petróleo le quitó la fuerza. Se mantiene igual con vela de indecisión. Esta vela es importante porque nos da soporte en 5.000 y nos marca resistencia en 5.600. Hay posibilidad después de lo que llamamos una vela de onda alta, la posibilidad de un comportamiento lateral entre 5.000 y 5.600. Solo ruptura de 5.600 daría mayor impulso a 6.000. Hoy no se descarta que pueda descansar en medio de la recuperación del precio del petróleo. 6.000, 5.600 contra 5.000, los dos niveles claves, también zona de indecisión. Está bastante lateral el mercado
Tenemos Corficol que mantiene aún el sesgo bajista, pero el lateral de 37 siendo la resistencia más importante para anular la presión bajista. Y tenemos los 35.500. Está justo en la parte media del lateral con velas tipo peonzas con volúmenes bastante bajos. Así que hoy si logra superar los 36.200 hay posibilidad de tener impulso alcista de corto plazo hacia la zona de resistencia. Ya miraremos si puede extenderse ese impulso 36.200 para anular un poco la presión bajista y tener leve sesgo alcista de corto plazo. Ecopetrol. Ayer continuó con los descensos, su nivel clave son los 1670. Solo superando 1670 anularía la presión bajista para volver hacia los 1750, 1760. No obstante, para romper ese 760 y devolver un poco más el sesgo alcista necesita de un precio del petróleo más alto, con posibilidad de volver a 1870 si el precio del petróleo vuelve a niveles, o supera, perdón, los niveles del 60 de forma contundente. De lo contrario, 670 la resistencia de corto plazo, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar para este activo. El volumen de ayer fue algo interesante. Fuerte volumen en Empresa Energía de Bogotá. Recuerden que continuamos 6.630 contra 1.550. Algo que le da soporte a este activo es la presencia del dividendo para el otro año. Igual, digamos que genera cierta certeza de rentabilidad para el inversionista. Lo veremos cuando veamos la capitalización de dividendos, valoración por dividendos descontados, Dividend Discount Model. 1630, 1550, posibilidad de lateral, muy buen volumen. No sé si vaya a generar volatilidad ese volumen tan alto, no lo ha hecho en jornadas previas, simplemente se mantiene ese rango de lateralidad. Lo mismo para Construcciones El Cóndor, que marca precio el 7, no ayer, 1400, 1200 son los rangos de negociación. Enca, fuerte volumen en la jornada anterior, 12, esta jornada fue el 7, no están las gráficas, o bueno, no marcó precio en el día de ayer, pero quería confirmar que las gráficas estuvieran actualizadas, un poco lento. Bueno, no marca precio en el día de ayer, simplemente no hay tendencia definida, el lateral sigue siendo el escenario más probable. Vamos con ETB que sigue siendo 4.90 contra 5.30, vamos a bajarlo. En escenario lateral se acerca a la zona de soporte, también viene todo el tema del dividendo extraordinario de liberación de reservas. Mientras esté sobre 4.90 aún hay posibilidad de ese lateral, solo rompiendo 4.90 el descenso podría ser el soporte del 4.70. El mercado también se está preparando para resultados empresariales, por tanto, por eso tenemos tanto comportamiento lateral. Éxito continúa bajo presión, solo superando los 22.400. Importante 22.400, superando ese nivel podríamos avanzar a 23.200 como nivel de resistencia, mientras esté por debajo de los 22.400 aún podemos descender a 21.200. Importante ese nivel de 22.400 como la resistencia para mantener la presión bajista de este activo. Importante 22.400. Recordemos que los compradores han intentado aparecer pero no han podido tomar control del mercado. Aunque en grupo Argos preferenciales se alejan un poco de los 16 a 17.100 son los dos niveles de ese lateral. Si logra mantenerse sobre 16.300 hay posibilidad de avanzar un poco hacia 16.700 y los 17.100. Ya si pierde 16.300 aumentaría la probabilidad de ruptura a la baja en las zonas de soporte. En cuanto a la acción ordinaria, vamos con la ordinaria del grupo Argos, que también mantiene algo de indecisión. Aparecieron compradores, vela tipo peonza, bajos volúmenes. Tendrá que cerrar por encima de los 17 para abrir la probabilidad de avanzar a 17.500. Si no supera los 17, el descenso puede ser hacia los 16.300, 16.200 como zona de soporte importante, los 17 como resistencia de corto plazo. Vamos con grupo Aval, 1250, la nueva resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede llegar a 1220 y 1200. Solo superando 1250 hablaríamos de anular un poco el sesgo bajista. En cuanto a la acción de grupo Sura, 36 nos marca una zona de soporte en el día de ayer con la vela y los 37. Se estrecha el comportamiento de indecisión, a 36 y 37, superando los 37 podríamos volver a 38, 38, 200. Si pierde los 36.000, el descenso puede ser hacia los 35 en primera instancia. 36 como 37, los dos niveles claves para definir tendencia en términos de grupo Sura. Vamos a ver resultados empresariales, aún falta para Colombia, para que nos den tendencia. Tenemos el 7400 como el nivel de resistencia más importante para ISA, no obstante, si logra superar el 7280, hay posibilidad de avanzar al 7400 y según cómo avance podemos aumentar la probabilidad de 7700 o no.
pero sigue siendo el 7400 el más importante. De lo contrario, si no logra pasar los 7300, la probabilidad de descensos puede volver hacia la zona de 7000 y 6800. Importante la zona de los 7280 y 7400 para anular un poco la presión bajista. Siguen las trabas para la venta Isagen, la no venta Isagen, no obstante, pues ese tema considero que ya en cierto modo se ha descontado. Sigue la zona de estabilización de 2700 a 2900 como el escenario más probable. En cuanto a mineros, el oro por fin logra tener algo de recuperación. En este momento el oro se encuentra en 1164 dólares la onza. Recuperando terreno, marca de nuevo precio por encima de 1460, así que mientras logre mantenerse sobre 1460 puede avanzar a 610. La resistencia ha bajado por el movimiento del promedio móvil de 200 periodos, así que 1460, mientras esté sobre ese nivel aún puede repuntar hacia 1610, aunque muy bajo volumen de negociación en este activo. Vamos con Nutresa, que encuentra soporte en los 22, aparecen levemente compradores con algo de volumen. Si logran superar los 22.400, existe la probabilidad de volver hacia los 23.100. Si no logra superar los 22.400, aumentaría la probabilidad de ruptura de 22 hacia 21.100. Importante los 22.400 para mantenerlo dentro del lateral y darle leve sesgo alcista o continuar con la presión bajista según técnicos. Preferencial aval, una vela de importante volatilidad. Solo superando 1260 podría volver a la zona de los 1290, mientras esté por debajo de ese nivel, 1220 sigue siendo el nivel de soporte. Otra vez vela de onda alta, muy parecida a otra que vimos en otra acción, la cual genera la probabilidad de un comportamiento lateral. Casi me salto a Bianca Holding, pero por hacer mal clic, preferencial a Bianca Holding. Recordemos los 3400 que es su resistencia, los 3200 la zona de soporte. Mucho lateral en nuestro mercado, consecuencia de la incertidumbre. Superando 3400 podemos avanzar como escenario probable hacia los 3580 y anular un poco el sesgo bajista. De lo contrario, mientras esté por debajo del 3400, aún puede descender a la zona de los 3200 y mantener esa zona de indecisión. Continuamos con preferencial Bancolombia, presión bajista que se mantiene 27.100. Solo superando y cerrando por encima de los 27.100, hablaríamos de poder volver hacia la zona de los 27.600, de lo contrario 27.700. De lo contrario, la presión bajista podría conducirlo hacia los 26. Importante cerrar por encima de los 27.100 para anular un poco la presión bajista y devolverle leve sesgo alcista hacia un comportamiento de zonas de resistencia cercanas. Preferencial Cementos Argos se mantiene en indecisión, 9000 contra 8600 serían los dos niveles claves para darnos un nuevo rumbo. Por ahora compradores empiezan a intentar tomar control, tendrán que romper los 9000 para poder avanzar a 9200 y 9500 como siguientes resistencias. 9000 el nivel de resistencia importante, es 8600 el soporte, mientras esté sobre ese nivel aún existe probabilidad de lateral o leve sesgo alcista. Si lo pierde, el descenso podría extenderse hacia 8200, 8300 como primera zona de soporte para este activo. Vamos con preferencial de vivienda que se mantiene sobre los 26. Si logra mantenerse a los 26, aún puede volver a 26.700 y seguir en esa indecisión. Si no, el descenso podría ser a 25.500, que igual sigue siendo una zona de soporte de un lateral que aún se ve bastante claro en estas zonas. Importante los 26.700 para poder dar impulso alcista adicional. De lo contrario, la presión bajista o el lateral seguirían siendo los escenarios más probables. Preferencial Grupo Sura aguanta el día de ayer mínimos del soporte del 35.800, sigue siendo el soporte y lo aguanta en el día de ayer. Mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 36.700, 36.800, donde está el promedio móvil de 200 periodos. Solo superando ese nivel podríamos avanzar a 38. De lo contrario, la ruptura del 35.700, 35.800 le podría generar un descenso adicional hacia 34.600 y 34.000. Otra vez un pequeño lateral, mercado buscando tendencia. Y pre que la noticia importante del día de hoy, no hay la oferta 650, por lo cual la primera zona de soporte es la zona de los 8.700. Entre 8.700 y 8.100 puede ser una zona de soporte, no obstante es un fundamental importante. Vamos a ver cómo lo toma el mercado, teniendo en cuenta que al retirarse pues el comprador quiere decir, oiga, no me interesa las condiciones financieras de la compañía. Así que importante, 8.700, 8.100 es la primera zona de soporte. En caso de ruptura del 8.100, el descenso puede pronunciarse hasta los 7.000. En toda esta zona fue cuando inició todo el proceso de ascenso significativo
así que esta zona podría ser la zona de primera parada entre 7000 como el peor escenario, 800, 8700 la primera zona, 800 perdón, 7000 la zona de soporte más importante, donde se descarta un gap de apertura a la baja para este activo como el escenario más probable para el día de hoy. Y terminamos con, bueno, Valorem, que marcó precio, no, es el primero, marcó precio el 6, sigue estando en su zona de resistencia sin mayores cambios, sin mayor tendencia. Bueno, así que básicamente para hoy tenemos un mercado internacional que nos da impulso alcista. Lo que estaremos evaluando para el mercado local es si los compradores logran superar las resistencias de corto plazo y empezar a darnos un CLV sesgo alcista dentro de un comportamiento lateral que se mantiene a espera de fundamentales más claros. Ya Grecia, pues que sí seguirá dando de qué hablar, pero pues esperemos que ya sea la última semana que tengamos ese panorama. China ya empezando a encontrar algo de soporte en el día de ayer, donde los mercados estaban en un pánico importante. Así que por ahora la lateralidad de mediano plazo y atentos a las resistencias de corto plazo. Vamos entonces con preguntas a qué podría deberse el volumen tan alto de operaciones que tuvo ayer Empresa Energía Bogotá. No tengo explicación, el mercado colombiano es ciego, así que no sabemos quién compra, quién vende. ¿Cuándo empiezan a conocerse resultados empresariales del segundo trimestre? Recordemos que el cambio en NIF nos hizo que el primer trimestre tomara su tiempo, esperemos que ya no sea así. Así que estaremos hablando que para finales de julio estaremos conociendo, ya revisaremos el calendario IR de la Bolsa de Valores, a ver si nos dan información sobre el particular. De continuar la crisis en mercados de China, ¿en qué medida podrían afectarse mercados en Colombia? Recuerden que China hace parte o digamos que es importante para el crecimiento global, así que esto contribuiría a que si China se empieza a desacelerar con mayor fuerza, porque por el momento fue una crisis bursátil, el problema es si la desaceleración se va al sector real, tendríamos que la demanda de commodities empezaría a mitigarse y eso le colocaría de nuevo un techo al petróleo en el 60. Así que China podría ser responsable de un techo del petróleo entre la zona del 56 y 60 si esa desaceleración bursátil se materializa en una desaceleración económica, que recordemos que le han venido haciendo frente a la desaceleración, no ha sido grave, si se agrava la desaceleración tendríamos ese panorama adicional. ¿Cuáles fueron los resultados buenos de Canacol? Esto deberá estimular la acción al alza. Le falta el ascenso en el precio del petróleo, pero la producción sigue estabilizándose y pues falta todo el desarrollo del tema de gas. Eso lo ha mantenido también en un escenario de lateralidad. ¿Cuándo se define la venta de ISAGEN? No tengo información sobre el particular, que es lo más probable que pase con el precio del PREC, un gap de apertura a la baja. El punto es que puede ser entre los 8.800 y 7.000 en un rango bastante amplio, consecuente con la zona de soporte previa donde también se inició todo el movimiento de ascenso por la oferta de adquisición de la compañía. Así que esos son los puntos importantes para el día de hoy. Atentos a las resistencias de corto plazo. Mientras estemos sobre los soportes, es probable que tengamos ese rebote y nos mantengamos dentro del lateral. Si por alguna razón no se logran superar las resistencias de corto plazo y se rompen los niveles de soporte, la presión bajista para el mercado local continuaría. Muy buen día entonces para todos.